Le voy a pedir que por favor abran su Biblia en Génesis 1. Vamos a continuar en esta serie que se llama Un amor torcido, y vamos a hablar esta mañana sobre el sexo y matrimonio. Sí, bienvenidos. El sexo y matrimonio. Y estos dos temas van uno unido del otro. Y no podemos tocar uno sin el otro. Así que tenemos que entender cuál de los dos. Y por eso es importante entender eso. Y lo que vamos a hablar es fundamental para entender la sexualidad en general. Si hablamos de ideales de género y el pecado de la homosexualidad, tenemos que entender el matrimonio y el sexo para poder tener una fundación. Porque todo lo que entendemos de la sexualidad y el matrimonio provienen de lo que es estos dos temas. Así que vamos a comenzar enseguida y voy a dar tres ideas mayores, tres acerca de sexo y matrimonio, pero así que eso es lo que yo quiero que escriban. El primer tema importante es el sexo y el matrimonio es un regalo diseñado por Dios. El sexo y el matrimonio es un regalo diseñado por Dios. Ahora, y parece elemental, pero no solamente elemental, sino que es fundamental. Y si entendemos eso, vamos a darnos cuenta que el sexo y el matrimonio es un diseño por Dios. Y si tienes ahí la Biblia, vamos a Génesis 1:27 y digamos, la Biblia es verdad. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y le digan: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Y aquí vemos desde el principio, Dios crea hombre y mujer. Sexo y género es una idea de Dios. Él lo diseñó y después dice, y los encomendó que lo multiplicaran, y eso es lo que dice. Ese es el regalo del sexo dentro del concepto del matrimonio, porque en el capítulo 2 vamos a ver ahorita es como otra historia de la creación más detallada, y así que ellos comienzan a decir, Dios creó el hombre y la mujer, hombre y esposa, el marido y mujer. Y ese es el punto, que cuando hablamos del punto, Dios es el diseñador del matrimonio. Él fue el diseñador, fue la idea de Dios crear el sexo. Y yo sé que va a ser un poquitico incómodo, porque vamos a hablar del sexo y de Dios y matrimonio. Y nosotros podemos hablar de sexo, incluso podemos decir esa palabra dentro de la iglesia. Y déjame decirlo, Él lo creó, esa palabra y esa idea. Así que es parte de la mentira del enemigo. Y el enemigo lo ha distorsionado tanto la palabra sexo y el sexo, que es un tabú tan tremendo, ha sido tan corrompido, que nosotros tenemos un tiempo muy difícil hablar de uno de los regalos que Dios nos dio bajo el contexto del matrimonio. Y a veces es tan difícil hablar eso en la iglesia porque ha sido tan manchado por la cultura. Y eso es una idea del enemigo, porque la iglesia ha estado tan inconforme y tan incómodo de hablar de eso, y deja que la cultura sea la voz más importante, más que la de Dios. Y así que lo que tenemos que recapturar la esencia de este regalo que Dios ha diseñado cuando nos creó. Matrimonio y sexo es un regalo que Dios nos ha dado. Es bueno y es poderoso ese regalo, y nunca podemos entenderlo. Cómo caminamos y experimentamos ese regalo para experimentar la bendición de Dios sin entender primeramente que es su regalo y que nos lo ha dado a nosotros. Nuestra responsabilidad es no distorsionarlo, es sino administrar, como cualquier regalo que tú te has dado. Y eso es porque cualquier regalo tiene que ser manejado o administrado y experimentado de la manera como fue diseñado. Y si no, y cuando tienes un regalo y le quitas el valor, y hablando de eso, de regalos,
Estamos hablando de, por ejemplo, mis zapatos blancos. Y justamente mi esposa me regaló unos zapatos blancos para... Ella sabe cuál es la marca que me gusta y sabe que le gusta regalarme esos zapatos blancos, y yo me los puse y yo comencé a cortar la yarda con los zapatos blancos y quiteando todo la tierra y todo esto. Funcionalmente se puede hacer eso con esos zapatos blancos, sí, pero no fue la intención original. De hecho, cuando ella me vea recibiendo mi regalo de mis zapatos blancos y viéndome en el lodazal, no solamente que el regalo va a ser distorsionado, pero la calidad del regalo va a ser herido, y el gozo del que lo da va a ser herido también. Dice, yo te regalé eso, pero para que lo tuvieran en otra manera. Y el sexo y el matrimonio es lo mismo. Dios nos ha dado este regalo tan hermoso del matrimonio y el sexo, pero tiene que, cuando lo distorsionamos y lo utilizamos en manera que nunca Dios lo quiso, distorsionamos no solamente el regalo y no recibimos la bendición completa que Dios nos ha dado. Y por eso es que tenemos que entender que el matrimonio y el sexo fue creado y diseñado por Dios. Así que bueno, la verdad número 2 que yo le voy a dar es la siguiente. El sexo por el diseño es para el matrimonio. El sexo fue diseñado para el matrimonio. En Génesis capítulo 2 vemos la segunda narrativa de la creación del universo. Así que ahora en el capítulo 2 comienza a dar más detalles sobre la humanidad. Y dio a Adán y no le había hecho a Eva todavía. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no tiene compañera y él está ahí trabajando. Y dice, yo quiero que tú a todos los animales y los pongas y mientras ellos pasan, yo quiero que tú los observes y yo quiero que les nombres. Y esto es como un momento especial de trabajo. Y hay algo que está viendo y dice, todos los animales tienen su pareja. Hay un hipopótamo y una hipopótama. Hay una jirafa y un jirafo. Y comienzan a ver todo eso. Y ellos dicen, y Adán se dio cuenta que no hubo una ayuda idónea para él. Y él dice, y viene acá, ¿y cómo alguien va a tener a alguien como yo? Entonces, mira lo que dice Dios. Dice, ok, no está bien que tú estés solo, así que te voy a dormir. Y tomó de una costilla del lado de Adán, y con esa costilla diseñó su esposa. Y es importante que él tomó de la costilla, no de la cabeza, para que no fuera debajo de ella. No lo tomó de los pies para que no estuviera sobre ella. Lo tomó por el lado para que estuviera cerca de ella, cerca de su corazón. Y esta imagen tan hermosa es lo que Dios ha creado para resolver la tensión de que Adán estaba solo, y que no solamente lo hiciera una amiga, sino una esposa. Y Dios no creó una igualita a él, sino que es diferente, pero es igual. Pero es lo mejor. La diferencia y las igualdades lo hacen mejor y completo. Así que el hombre dice en el 23, en el 2:23, por fin este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esto será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Y él comienza tan feliz que saca hasta una poesía y dice, por fin alguien que es como yo, pero es diferente a mí. Y la voy a llamar mujer porque es como yo, pero al mismo tiempo es diferente que yo. Y eso tuvo como una epifanía, decir, ella fue hecha para mí y yo fui hecho para ella. Y la primera boda de todo del universo, y Dios fue el que la presidió. Así que el 24 dice, es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre, se casa con su mujer y los dos llegan a ser como una sola persona. Y aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no se sentían avergonzados. Este es uno de los versículos favoritos míos, ¿no? Y aquí está el punto de esto. Dios nos creó el matrimonio
Y Dios creó el sexo para el matrimonio. Esto es todo lo que quiero decir. Y lo que encontramos desde el principio. Dios creó el matrimonio. Y si entendemos esta relación, y lo bueno es que nosotros no tenemos que definir el matrimonio. Dios lo estableció en el jardín del Edén. Y te voy a dar una definición sobre lo que veo en Génesis 2, porque esto es el lugar donde vamos a comenzar. Te voy a dar una definición exactamente. El matrimonio es un hombre y una mujer unidos por un pacto eterno. Esto es el matrimonio. Un hombre, una mujer, unidos por un pacto por la vida. Y es interesante que esto lo utiliza. Y mira que Dios utiliza un lenguaje bastante peculiar. Y Él crea hombre y mujer para que un hombre deje su padre y su madre y se convierta en su mujer. Y en el Génesis versículo 1, hombre y mujer los creyó. Lo que quiere decir es que Él es el creador y el diseñador de nuestro género y nuestra orientación sexual. Dios pudo crear lo que sea. Dios pudo crear lo que sea. Pero Él no creó lo que sea. Él creó hombre, una mujer. Y no voy a hablar ahora de ideología sexual, pero quiero que entiendan que los fundamentos que Dios creó solamente dos géneros, hombre y mujer. Él creó esposo y esposa. Y esa es su intención para el matrimonio. Y esto es lo que Dios bendice. Y también creó esto para hacer una unión. Una unión de pacto que nos junta juntos para la vida. Así que, escucha, así que el matrimonio no es solamente un pedazo de papel. O el matrimonio no es una licencia que se te da por el gobierno. No es algo, un invento del gobierno. No. El matrimonio es algo divino, no es un pedazo de papel. Y eso es lo que dice la Biblia. El matrimonio es un acuerdo divino, sagrado. Y de hecho, el primer matrimonio que hubo lo hizo Dios. Y tanto fue así que cuando Él afirmó eso en el Nuevo Testamento, mira lo que dijo Jesús después de citar 2:24, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. En otras palabras, lo que quiere decir es que hay algo más que un arreglo legal que ha sido establecido por gobierno. No. Esto es un acuerdo divino donde Dios y los hombres estén juntos con un acuerdo divino. Eso fue lo que diseñó Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Si esto fue lo que Él creó, sigue esto. Y cualquier otra cosa que no se parezca a esto, no es matrimonio. Algo diferente a esto no es matrimonio. Y esto es una de las excepciones que tenemos que entender. La cultura quiere redefinir que el matrimonio puede ser lo que ellos quieran que sea, pero el problema es que la cultura no creó el matrimonio. Eso es algo que se fue creado, pero lo que tenemos que entender es que el matrimonio vino primero que la sociedad. La sociedad vino antes, el matrimonio vino antes que el gobierno y antes que la sociedad. Dios diseñó primero la familia. Y si Dios fue el que lo diseñó como fue, y si alguien lo cambia la definición, ya no es eso. Esto es tremendo de entender. Yo quiero que entiendan esta parte. Dios creó la sociedad, escuchen esto, desde la familia. Él no creó la familia para la sociedad. Primero bien, lo que Dios hizo fue hizo la familia. Y esto es mi orden con el que yo quiero. Y cada vez que la humanidad quiera cambiar esto, ya no es lo que yo creo. Y esto lo entendemos cuando tú creas algo de lo que no fue inventado, cambia el sentido. Y eso, si tú naciste en los 80, yo quiero, por ejemplo, si ustedes tienen más de 40 años, ustedes entenderán, en los 80 hubo algo que se llamó la nueva Coca-Cola. ¿Y qué fue lo que es eso?
la Coca-Cola era el dueño del mercado de la gaseosa y de repente vino la Pepsi y hubo un tiempo de pánico y entonces la Coca-Cola tuvo que hacer algo. Entonces fue lo que hicieron, crear entre comillas la nueva gaseosa. Entonces lo que hicieron fue este producto que se llama, descontinuaron la gaseosa original y llamaron la nueva gaseosa y dicen, no, esto es malísimo. Si vamos a tomar algo feo, vamos a tomar Pepsi. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, después de esto, no se podía encontrar la gaseosa, la Coca-Cola original en ningún lado. Entonces, yo me acuerdo de ese tiempo donde no se conseguía Coca-Cola original en ningún lado. Pero de repente ellos se dieron cuenta, nosotros tomamos un error porque cada vez que nosotros distorsionamos un producto, ya no es el producto que creamos originalmente. Así que descontinuaron esa New Coke, esa nueva gaseosa, y pusieron la verdadera Coca. ¿Y cómo le llamamos? La Coca-Cola clásica. Porque lo que estás diciendo es, volvimos al original, volvimos al origen y aprendimos la lección. Cuando nosotros entendemos que eso es lo que la cultura quiere hacer, redefinir el matrimonio, y eso es lo que Dios quiso hacer. El matrimonio fue creado y diseñado por Dios para que cuando Dios creó ese matrimonio, y por eso creó el sexo para ese matrimonio. Y fueron hechos uno para el otro. Y mira lo que hizo el versículo 4. Y es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer, y los dos llegarán a ser una sola persona. Y esto es lo que está describiendo la unidad sexual en el matrimonio. Por eso es que en el capítulo 1, cuando el Señor le dice, sean fructíferos y multiplíquense, y dice, multiplíquense, y esto es la idea de entrar a esta relación de pacto, y los dos se convierten en uno. Y esto es lo que tú tienes que entender. Este mandato de multiplicarse y de tomarse, y no se ha dado para la pareja, sino para marido y mujer. O sea que el sexo ha sido un regalo que ha sido solamente dado para el concepto de matrimonio. Para eso fue creado. Y eso lo podemos ver. Por eso es que Dios puso límites alrededor de esa comunión, de esa relación, porque Dios nos ama y Dios entiende que el sexo es un regalo supremamente poderoso, y si es algo que se nos fue dado y si no somos cuidadosos podemos destruir nuestra vida, y algo que puede ser tan bueno, tan poderoso, que nos puede dar tanto placer, pero si no lo manejamos propiamente dicho, nos puede arruinar. Y como Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso, Él dijo, voy a poner unos límites a esa relación. Un hombre, una mujer, hecho en un pacto, y ese es los límites donde yo quiero que tú disfrutes este regalo tan poderoso que es el sexo. Yo quiero que me miren un segundito. Y yo sé que ustedes me han escuchado varias veces, pero ¿se acuerdan que la semana pasada está tan frío, tan helado? Y bueno, pero me encantan las chimeneas. Me encantan las chimeneas y me encanta cuando está súper frío en la mañana, me tomo mi taza de café. Y bueno, y no me gustaría decir lo que voy a decir, pero me gustaría decir que pongo la chimenea, pero bueno, es eléctrica, la prendo y me siento ahí cerquita, porque hay algo que en ese calorcito tan delicioso, y si es un fin de semana o Navidad, vienen todos los niños y nos sentamos en un ambiente bastante íntimo, y es tanto comodidad y tan rico ahí en la chimenea, y mi hijo comienza a tocar la guitarra, y me encanta eso. Es tanta comodidad y tanto alegría y gozo, una experiencia tan deliciosa. Pero imagínate que ese fuego fuera la chimenea, un par de metros o más afuera de eso. Y el mismo fuego, ponlo en el medio del living room, de la sala. De pasar a ser de algo tan lindo, es capaz de quemar toda una casa.
y ya no va a traer gozo, ahora va a traer destrucción. Y esto es lo que yo pienso, es que Dios nos está dando límites en el sexo, porque el sexo es el fuego y el matrimonio es la chimenea. Y si lo podemos poner dentro de esos límites, va a traer gozo, alegría, placer. Pero cuando la humanidad toma ese fuego y lo saca de la chimenea, nos puede quemar la vida entera. Nos puede hacer tanto daño, y por eso en su gracia y en su amor, Él nos lo puso para su gloria y para nuestro placer, pero tiene sus límites. Y si jugamos fuera de esos límites, lo que fue traído para traer gozo, trae dolor. Y todo lo que suponía traer gloria para Dios, trae vergüenza para el que lo usa. Y ahora hay dos razones por las que Dios nos dio el contexto o los límites del sexo. Porque hay algo en el sexo que va más allá de lo físico. Y lo número uno es que la sexualidad, la intimidad sexual es como las almas se juntan o se cosen entre ellas. Vamos al capítulo 2, al versículo 24 de Génesis. Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer. Y la frase se casa está hablando de consumar el matrimonio en la sexualidad. Y es como si fuera juntado, como si fuera derretido junto. Y si te voy a poner un ejemplo, si tú pones dos piezas de metal juntos y los soldas, ¿cuántas piezas van a haber? Una sola, porque ya es una sola. Y eso es, y esta intimidad sexual es hacerse uno solo, derretirse en uno solo. Y ese es el producto. Y por eso se convierte en una sola. Y no estamos hablando de cuantitativa, sino cualitativa. No es de dos se convierte en uno, pero no solamente de ponerse el mismo apellido, pero es la misma esencia. Es una relación tan profunda que ya no estamos casados y que ahora nos hemos unido nuestra vida junta, no solamente física, pero espiritual y emocionalmente. Estamos tan unidos en nuestra alma que hemos sido unidos como cosidos entre nuestras almas. Y ahora el sexo no solamente es para el placer, pero también porque Dios nos dio unos deseos, nos permitió que sintiéramos unas cosas, porque Él fue el que creó el placer. Pero el sexo no solamente que es para placer o para procreación. Pero eso no es la idea principal, solamente para sexo o para placer pero también fue creado para intimidad, para esa unidad que la pareja pueda tener una unidad tan profunda en la relación sexual. No solamente es que nos unimos en el cuerpo, sino que nuestra alma también es unida a lo más profundo. Y esto fue la intención y el diseño que Dios hizo, para que sean espiritualmente y físicamente fueran unidos. Y eso lo ves en la Biblia cuando la primera vez que se menciona el sexo, después de Génesis 2, dice, en Génesis 1 y 2 no se habla explícitamente, sino que habla de una manera simbólica o metafórica. Pero si tú vas a Génesis 4, mira lo que vas a encontrar. Hay un versículo que dice, 4:1 dice, Adán conoció a su mujer y Eva concibió y dio un hijo. Y tú no tienes que ser un profesor para entender que la palabra conocer, ¿de qué está hablando? De tener sexo. Ahora, sí. Si tú dices,
conoció a alguien y tuvo un hijo, ya tú sabes lo que conoció quiere decir, ¿verdad? Así que esta tiene una palabra que tiene que hablar de intimidad. Y por eso es que Adán durmió con Eva. No que o Adán tuvo sexo con ella, no. Adán conoció a Eva y Eva concibió. Y esa palabra en hebreo que no significa no solamente conocimiento, sino conocimiento en lo más práctico. Lo que Dios está diciendo en la Biblia es la razón por la que Dios nos dio el sexo dentro del matrimonio. Es porque el sexo primeramente es acerca de el vínculo que hay físico, espiritual y mental en las relaciones sexuales. Este es el diseño de Dios. Esto fue lo que Él deseó. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:16. O tú no sabes, mírala, dice, o no sabes que el que se une con una ramera, está hablando de tener relaciones sexuales, se une con una ramera, es un cuerpo con ella. Y Pablo lo que está diciendo, por eso es que el pecado es algo tan feo para Dios, porque es una unión física que después trae una unión espiritual y emocional. Y por eso dice, por eso es que dice que el sexo es más que algo corporal, es algo que se hace más íntimo en tu corazón, en tu alma. Y por eso es tan importante, porque el sexo es más que un acto físico. Es una actividad o una unión espiritual y emocional. Y por eso es que el pecado sexual es tan devastador. Y es por eso que hay gente que lleva tantas heridas de esto, porque esto no es una solamente físicamente, sino emocionalmente. Y por eso es que la gente, es normal el sexo. Una noche de sexo está bien. Y si alguien te gusta, simplemente duerme con ella y lista. Y dice, hey, no suprimas tus deseos sexuales. No. Y sí es algo importante. ¿Y por qué? Porque tu alma está atada en eso. Mírenme aquí un segundito, por favor. Yo sé que es difícil hablar, hacer contacto visual mientras estoy hablando de esto, pero la razón que muchos de ustedes tienen tantos problemas en su matrimonio no tiene que ver por las cosas que tú discutes normalmente. Es porque no hay intimidad, por los problemas y pecados en el pasado que nunca has arreglado, pecados en relaciones que nunca arreglaste y te arrepentiste antes de casarte, pecados sexuales que dejaste crecer en tu vida, más adicionando al matrimonio. Y si no has arreglado eso, va a haber una ruptura en la intimidad, porque el matrimonio fue hecho para que su esposo y su esposa se junten, haya libertad. Y si hay ese tipo de consecuencias fuera, está hiriendo el matrimonio. Y la capacidad de tener una intimidad sexual cuando cuando utilizamos el sexo fuera de los límites que Dios puso. Y por eso es que nuestro pecado se vuelve más fuerte y nos sentimos más culpables. Es porque nos duerme la capacidad de sentir y comenzamos a adormecernos en el deseo de estar unidos en intimidad. Y cuando pensamos que el sexo simplemente es para tener sexo, algo físico. Y es por eso que Sam Asbury dice en un libro, es un libro muy, muy interesante de él, y habla sobre el poder de las relaciones sexuales. El efecto vinculante del sexo es una relación lo que hace que la ruptura de una relación sexual tan profunda sea dolorosa.
No es que para lo que fuimos diseñados. Y cuanto más esa unión se forja y luego se rompe, cuanto más nuestra capacidad para una unidad profunda y permanente disminuido. Lo otro que básicamente lo que está diciendo es que nosotros tenemos sexo con otras personas fuera del matrimonio. Nuestra alma, nuestra capacidad de hacer conexión se va perdiendo con el tiempo. Es como, ustedes conocen las sticky notes, ese papelito amarillo o naranja que tú pones algo para recordar algo. Imagínate que lo utiliza una y otra vez la misma. Y fue creada para mantenerse pegada, pero mientras se utiliza y se utiliza y se utiliza, otra vez es igual con nuestra sexualidad. Por eso es que la pornografía es tan dañina, porque Dios nos ha dado esos deseos y esos apetitos para ser cumplidos por nuestra esposa o nuestro esposo y han sido utilizados para otra cosa. Así que nuestra habilidad para conectarnos profundamente se va perdiendo. Y no solamente que nuestro corazón se va rompiendo, sino se va separando. Y imagínate cuando tú pegas dos pedazos de papeles y los tratas de separar, cuando han tenido pegante en medio. Hay un pedazo de papel de que pertenecía al otro y del otro pertenecía a este. Y los dos tienen pedazos pedazos de lo que era, pero ya no es. Dios creó así por una razón, lo creó así, porque fue hecho así y por eso es que tenía que hacerlo así para crear familias y matrimonios fuertes. Y esta es la segunda razón por la que Dios nos dio límites. No solamente porque el matrimonio y el sexo es una ilustración del Evangelio. El matrimonio y el sexo es una ilustración del Evangelio. Pero el matrimonio y el sexo se va a pasar porque no es para siempre. Pero lo que sí es para siempre es nuestra relación con Jesucristo. Amén. Así que es lo que tenemos que entender, que el matrimonio y el sexo no es más nada que una vida, un ejemplo de vida, una metáfora de lo que es el Evangelio. En Génesis capítulo 2, el clímax del Evangelio, al final del Evangelio, ¿qué encuentras en la cima de la creación? El matrimonio. ¿Y qué es lo que hace? Y él mismo lo precede, la primera boda, y él lo precede, lo que significa que el matrimonio es algo bien importante para Dios. Ahora, si tú vas al Éxodo, lo primero que hace con su pueblo cuando escapan de Egipto y van al monte Sinaí, ¿qué hacen? Hacen una boda. Y es lo que dice, aquí están las estipulaciones, aquí están los mandamientos. Y yo te voy a bendecir y tú vas a caminar en mis caminos. Y el pueblo de Dios dijo, amén, lo haremos. Y si tú vamos más adelante, vamos la vida y el ministerio de Jesús. Y el primer milagro que Jesús hizo, ¿cuál fue? El matrimonio. Bendiciendo esa institución que él creó en el Edén. Y al final de los tiempos, en Apocalipsis, ¿qué pasa? Van a ver la boda del Cordero. Comienza con una boda y termina con una boda, con un matrimonio. Y siempre ves esa metáfora de que Dios es el esposo y que nos hace a sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo. El matrimonio es más que un matrimonio legal. No solamente para que nosotros estemos felices, sino para la gloria de Dios. Porque mientras vivamos en esta relación de pacto, de amor incondicional, y tú estás dispuesto a vivir esta unión, y tú vas a darte todo de ti, y yo voy a dar todo de mí, esto es lo que va a aparecer, y vamos a tener esta intimidad y este amor incondicional. Es un ejemplo viviente del amor incondicional y de la fidelidad que Él espera en nosotros. Y es por eso que la Escritura habla de la idolatría. ¿Cuál es la metáfora que Él habla? Adulterio.
Cuando Dios dice, tú le estás dando tu idolatría a ídolos, me estás engañando. Imagínate esa imagen. Cuando encontramos a nuestra esposa acostada con otro hombre, se nos rompe el corazón. Va a ser devastador, y más si hemos sido fieles esposos. Yo he sido fiel para ti, tú me estás engañando a mí. Y todos los ídolos de este mundo nos recuerda la infidelidad que Dios ha hecho, que no quiere que la tengamos, ni en el matrimonio ni con Él, porque somos un ejemplo viviente de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto yo siempre lo hago en consejería prematrimonial. Y les pregunto, cuando llego a esta parte de la conversación, le digo, hey, ¿habrá alguna situación donde tú quisieras que tu esposa durmiera con otra persona? Y el hombre dice, no, nada que ver. No. Ahora, tiene que haber algún escenario en la vida en que tu esposo se acostara con otra mujer y dice, no me gustaría eso para nada. Y le pregunto esto, ahora, y yo le digo, ¿qué te digo si tu esposo o tu esposa va a ser 99% fiel? Nadie es perfecto, ¿verdad? Nunca he escuchado una pareja decir, bueno, 99 está bien. Y no, porque nada menos que 100% es algo menos del 99, 100% infiel. Y si esa es nuestra expectativa en nuestro matrimonio, y eso es lo que nosotros que necesitamos hacerlo, cuánto más lo que Dios merece, cuánto más de nuestra afección y nuestra fidelidad espiritual. Si Él es el marido perfecto que siempre hace lo que Él va a hacer, cuánto más es digno de nuestra fidelidad. Y por eso es que, porque el enemigo ha querido asaltar y destruir el matrimonio tratando de definirlo, y por eso la confusión en nuestra orientación sexual e identidad. ¿Por qué? Porque el enemigo odia el evangelio. Y si el matrimonio es un testimonio, una ilustración del evangelio, entonces el enemigo hará lo que sea para destruir esa imagen que Dios ha creado. Y es por eso es que es tan importante. Y por eso es que el matrimonio y el sexo está en los top de la controversia. Porque el enemigo odia eso. Y esto no es un problema político. Esto no es acerca del matrimonio y sexualidad y tener una nación estable. Esto es una imagen de lo que Dios ha creado para mostrar al mundo el pacto de amor en la obra de Cristo Jesús para nosotros. Y es por eso que como cristianos y como familia cristiana tenemos que vivir en ese diseño divino en las familias. Amén. Y lo que nos lleva a este último punto. Y ya les dije, habían 3 puntos. Ya hicimos los 2 primeros puntos, los 2 subpuntos y ahora el tercero. Y aquí está el último punto, que es no es pequeño. Yo quiero que lo entiendan. El sexo y matrimonio es diseño por Dios, ¿verdad? El sexo fuera del diseño de Dios en el matrimonio es pecado. Sexo fuera del diseño de Dios que el matrimonio es pecado. Así que muchos hablamos de esto. Entonces por eso es que la gente siempre dice, no, y te preguntan las preguntas difíciles. ¿Tú quieres saber si el matrimonio es bueno, homosexual es bueno o es malo? Pero no, yo no quiero hablar de los temas específicos, sino del más problema, de lo más profundo. Toda actividad sexual fuera del vínculo, fuera del matrimonio, es pecado. No tengo que dar los detalles, punto. Y yo te lo voy a mostrar en la Biblia.
Vamos ahí en 1 Corintios 6. Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y por qué la fornicación o inmoralidad sexual? Es la palabra griega porneia. ¿Y de dónde crees que viene esa palabra? Pornografía. Pornea. Y eso es lo que... Y mira lo que dice esta palabra. Hay palabras para fornicación, adulterio o homosexualidad supremamente específica. Pero después tienes inmoralidad sexual, que es básicamente un término más amplio, porque cualquier desviación del diseño que Dios puso en Génesis, eso es inmoralidad sexual. Así que cualquier tipo de actividad sexual que hagamos fuera del diseño de Dios es inmoralidad sexual. Y esto es lo que está pasando acá. Tenemos que entender esta mañana y es donde algunos quisieran que vayamos a cierta dirección y eso lo vamos a hablar la próxima semana sobre pecados específicos, pero no tomaría como pastor si no te digo eso. Tenemos que mirar la viga que está en nuestro ojo para ver la paja en el ojo del otro. Tenemos que entender que el pecado predominante no es homosexualidad, es heterosexual, es el pecado heterosexual. Lo que quiere decir es cuando nos encanta tirar piedras a las personas que tienen un pecado distinto al mío. Y de alguna manera evitamos nuestro propio pecado. Y déjame decirte, Dios no tiene un ranking de pecados. Inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. Punto. Y tenemos que entender eso. Y muchos de los que estamos aquí estamos viendo pornografía regularmente. Es un ritmo en nuestra vida. Es algo, un hábito. Y eso es lo que la estadística nos muestra. La accesibilidad de alimentar esos deseos fuera de el diseño que Dios nos dio está diariamente a la puerta. Y muchas personas que están en este lugar están luchando con ser infieles en el matrimonio. Y puede ser que tienes algún tipo de atracción por otra persona fuera del matrimonio. Pero ya esto sea que le eres infiel a tu esposa o lo que sea, estás siendo pecador o pecando porque está fuera del diseño que Dios creó. Y por eso es que estamos alimentando y estamos apagando el fuego de la pasión de nuestro matrimonio. Muchos de los que están aquí no están casados y están durmiendo con tu esposa y con tu novia o con tu novio, o estás teniendo sexo casual. Y no me importa si tu intención es buena o tu intención es de casar, estás caminando fuera de los diseños de Dios. Y yo quiero que tú sepas esta mañana, yo no estoy aquí para tirarte piedras y la otra semana yo te voy a compartir de mi testimonio, como yo también estoy luchando y he luchado con las tentaciones sexuales, pero no podemos esperar que Dios nos bendiga en nuestro matrimonio y nuestras relaciones si no estamos dispuestos a tratar con los pecados sexuales. Y no estoy hablando de intentar más fuerte o de hacer compromisos que nunca lo voy a hacer. Si tú no tienes el poder de hacerlo antes, no lo vas a tener ahora. Estoy hablando de quebrarte, de que va a llevar a confesión y arrepentirte y a saber que tienes que caminar todos los días luchando porque el Espíritu Santo te ayude en las debilidades. Estoy hablando de un giro de 180 grados y que
solamente es encontrado en el poder del Espíritu Santo a través de quebrantamiento y arrepentimiento. ¿Qué pasa si de lo que Dios, qué pasa si lo que te está manteniendo fuera de esa presencia de Dios tan poderosa es ese problema sexual o también problemas en el pasado o cosas que no has arreglado con tu esposa, cosas que nunca le has confesado, cosas que ustedes hicieron antes de casado y nunca lo arreglaste y nunca te arrepentiste, simplemente te moviste y, pero ¿por qué es que no podemos encontrar alegría y gozo en nuestro matrimonio? Es porque no has tratado esas cosas con santidad y con seriedad. Porque escúchame decirte eso, y se lo digo a las parejas todo el tiempo, Dios no te bendecirá nuestro pecado. ¿Tú sabes? Porque nos ama demasiado. Él nos ama demasiado. Y esta es la buena noticia. En Mateo 7 dice, mira lo que dice Mateo 7. Porque desde de la llenura del corazón, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que Jesús está diciendo. La raíz no son tus acciones, es tu corazón. Y aquí está la buena noticia, este es el evangelio. Jesús no vino para modificar tus acciones. No, Él vino para transformar tu corazón, para darte un nuevo corazón que lata para Él. Algo que nunca, pero hay algunos que nunca han recibido ese nuevo corazón, que está luchando con pecado, que nunca ha sido perdonado, nunca ha sido creado nuevo. Y si ese eres tú, yo quiero que tú sepas que tú puedes encontrar gracia y misericordia en Él, encontrándote a Jesús como tu Salvador y Señor. Y espero que tú hagas eso. Y tal vez tú has recibido el corazón nuevo, pero no significa que la batalla contra el pecado se haya ido. Y ahora tiene que una confesión del pecado y entender que el Espíritu Santo te haga ese nuevo corazón que te ha dado el deseo más profundo de tu corazón. Así que yo te confieso, yo nunca dejé de luchar tentaciones sexuales, algún tipo de... Y eso lo vamos a hablar en un par de semanas. Pero tengo victoria. Porque me encontré humillado siempre con Él. Pero siempre me tengo que arrepentir y arrepentir y arrepentir. Así que tal vez algunas tentaciones no se van a ir, pero cuando tú alimentas el deseo de buscar al Señor, se convierte en el deseo dominante de tu vida. No tenemos que comenzar con los comportamientos, con las cosas externas, sino con la cosa interna. Y eso es lo que te interesa a Él. Quiero que por favor se pongan de pie y vamos a responder. Algunos de ustedes tienen que darle su vida a Jesús. Algunos tienen que preguntarle al Señor cuál es tu próximo paso. Y para algunos de ustedes tienen que tener algunas conversaciones. Y tú tienes que tener esas conversaciones profundas. Algunos tienen que venir a confesar en el altar. Y tenemos la tendencia de, yo no me voy a mover porque no me importa, la gente me va a mirar. Todos estamos luchando. Cada lo que estamos aquí estamos luchando con esas luchas. Yo soy el jefe yo soy el pecador más grande y yo necesito la gracia de Dios tanto como tú. Pero nuestro pecado nos deja en vergüenza y nos deja atados. Y esto es lo que te quiero decir a ti. Si Dios sabe, ¿qué importa lo que el hombre piense? ¿Qué importa? La libertad está al otro lado de la humildad o de la humillación. La victoria y la libertad está al otro lado. ¿Qué estás dispuesto a hacer para caminar en victoria y en libertad? Gracias te doy, Jesús, por la cruz, por habernos guiado en este tiempo. Y te pedimos que seas tú libertándonos. Ayúdanos a caminar en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.